una mujer compró una isla abandonada por solo $1. Todos se burlaron. Pero lo que descubrió Bajo Tierra cambió la historia para siempre. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y contarme desde qué país estás viendo este video. El puerto de Baltimore olía a metal mojado, a gasoleo y a desesperanza. Entre motores viejos y chatarra oxidada, Alma Reyes pasaba los días con las manos negras de grasa, reparando embarcaciones que ya nadie quería. Desde que Camila murió, el mundo había perdido color. Su esposa era la única persona que lograba arrancarle una sonrisa sincera, y ahora solo quedaban facturas, silencio y un tal vacío que resonaba con recuerdos. Una noche, agotada, buscaba piezas en un foro de mecánica cuando vio el anuncio que cambiaría su destino. Isla en venta, zona de la bahía de Chesapeake, precio $1, propiedad municipal abandonada. Pensó que era un error. Una isla por $1 no existía, pero la curiosidad fue más fuerte que la lógica. Guardó la dirección y al amanecer siguiente, sin pensarlo demasiado, fue al ayuntamiento. El edificio olía a café rancio y desinfectante barato. Tras un cristal opaco, una funcionaria la observó con expresión aburrida. «¿Nombre?», preguntó sin levantar la vista. «Alma Reyes», respondió con voz firme. «¿Eres tú la que quiere la isla 17B?», preguntó con una media sonrisa incrédula. «Sí». La mujer la miró de arriba abajo, con ese gesto que mezcla lástima y burla. «No hay electricidad, no hay agua, no hay camino, ni siquiera pájaros. Dicen que está maldita». «Entonces es perfecta», contestó Alma. Un celo sonó seco sobre el papel. En cuestión de minutos, Alma se convirtió en dueña de una isla que nadie había querido en décadas. Cuando los hombres del puerto se enteraron, las carcajadas llenaron el aire. «¿Qué vas a hacer, reina? Construir tu propio país», gritó uno. «No vas a durar ni un día allí», dijo otro. Alma no respondió. No valía la pena gastar palabras en quienes nunca habían creído en nada. 2 días después, un pescador viejo aceptó llevarla. Zarpó con una mochila al hombro, un machete, una linterna, comida enlatada y una pequeña planta que había pertenecido a Camila. Era su amuleto, lo único vivo que le quedaba de su hogar. El viaje fue silencioso. El mar estaba gris, cubierto de una niebla espesa que borraba el horizonte. «Te advierto algo», dijo el pescador, sin apartar la vista del timón. «Nadie aguanta ahí, siempre regresan antes del amanecer». «Yo no regreso», respondió ella sin dudar. Cuando la isla emergió entre la neblina, parecía un trozo de tierra olvidado por Dios. Árboles torcidos, arena gris, viento gélido. No había casas, ni ruidos, ni señales de vida. Solo una calma pesada que no invitaba, sino que probaba tu coraje. «Aquí te dejo», dijo el viejo. «Volveré cuando haya algo que mostrar», respondió Alma, saltando al agua con la mochila. El bote se alejó y el silencio cayó sobre ella como un manto. El único sonido era el golpe rítmico del mar contra la costa. Montó una pequeña tienda con lona impermeable y encendió una fogata. Observaba las sombras moverse con el viento y pensaba en Camila. «¿Qué dirías si vieras esto?», murmuró. «Seguro que te reirías de mí, pero también dirías que lo sigas hasta el final». Los días siguientes fueron de trabajo constante. Desbrozó maleza, cortó ramas, limpió un espacio plano en el centro de la isla. Cada golpe del machete era una forma de respirar otra vez. Hasta que una tarde, cuando el metal golpeó algo duro, distinto, su corazón dio un vuelco. Sonó hueco. No era piedra. Apartó tierra con las manos y vio una superficie metálica, verde, vieja, cubierta de óxido. Letras grabadas: «For the Brooks who dares, JB 1912». El aire se le escapó del pecho. Brooks, ese apellido lo había escuchado antes, en las historias de Camila sobre su bisabuelo ingeniero desaparecido en 1912, acusado injustamente de espionaje industrial. Se quedó mirando la inscripción largo rato, con la piel erizada. No podía ser coincidencia. Aquella isla, ese metal, ese nombre, todo apuntaba a algo más grande. Esa noche no durmió. Caminaba descalza por la arena, con la linterna temblando en la mano. El mar parecía murmurar algo bajo las olas. «Encuéntralo, está allí abajo». Y por primera vez en años, Alma sintió algo parecido a esperanza. No sabía qué era lo que dormía bajo sus pies, pero lo iba a despertar.
El amanecer luego gris y espeso, con una niebla que se enredaba entre los árboles bayos de la isla y hacía que todo pareciera suspendido, como si el mundo hubiera dejado de moverse. Alma no había dormido más que ratos cortos. Cada vez que cerraba los ojos veía las letras grabadas en el metal antiguo. For the Brooks Who Dares, J.B. 1912. Esa placa no era basura perdida, era un mensaje. Y no era un mensaje para cualquiera. Era para alguien que se atreviera. Reyes apoyó la palma sobre la superficie fría y verdosa de aquella placa medio enterrada bajo raíces viejas. El metal estaba cubierto de costras de sal y óxido verde oscuro, pero seguía sólido. No era una pieza rota de barco hundido. Estaba colocada allí a propósito, fijada, como una tapa. Y debajo sonaba hueco. ¿Qué escondiste aquí?, murmuró. La isla seguía siendo antinaturalmente silenciosa. No había gaviotas, no había insectos. Ni siquiera escuchaba zumbidos de mosquitos, solo el viento, bajo, constante, rozando las ramas retorcidas. A Alma, que había pasado media vida en puertos ruidosos donde todo vibraba y olía a diésel, ese silencio le incomodaba, pero también la empullaba. Le decía que nadie más estaba escuchando, solo ella. Pasó toda la mañana limpiando alrededor de la placa. Primero con el machete, luego con las manos. Quitó raíces, lodo compacto, pequeñas piedras clavadas como dientes. Cada palada le dolía en los antebrazos y en la espalda, pero no paró. El sudor le corría por la sien y se le pegaba al cuello, mezclado con arena y sal. Después de casi 2 horas de trabajo, distinguió algo más. No era solo una placa de bronce, era parte de una losa más grande, y esa losa tenía borde construido no natural. Eso significaba acceso. Respiró hondo y se obligó a ir más despacio. Encontró algo más, casi escondido entre raíces negras endurecidas por la humedad, vidrio. Al principio pensó que era una botella rota, pero cuando escarbó con cuidado, salió una botella entera, gruesa, de cristal antiguo, todavía selada con cera apagada. Dentro había papel. El corazón le golpeó fuerte el pecho. No tenía guantes. Le temblaron un poco las manos cuando limpió la botella contra su camiseta y apoyó las rodillas en la tierra mojada. Sintió un flash de Camila en la cabeza. No la rompas, mujer, luego no sabrás lo que decía y te vas a querer morir. Y eso casi le hizo reír. Con la punta del machete levantó la que era seca con cuidado hasta quebrarla. Metió aire. Sacó el viejo tapón. El olor que salió no fue a podredumbre, fue a metal guardado, aceite y papel viejo. Era un olor de talder, no de tumba. Sacó el papel muy lento, temiendo que se deshiciera al tocarlo. Estaba amarillento, quebradizo en los bordes, pero entero. Había tinta aún visible, tinta escrita a mano, escritura fina, precisa, de alguien que creía que cada letra importaba. Leo: si estás leyendo esto, el tiempo eligió bien. Mi nombre es James Brooks. Fui ingeniero naval en 1912. Construí algo que podían robar. Así que escondí lo que no podían entender. Me llamaron traidor, espía, ladrón de patentes. No lo era. Él sí. Lo que enterré aquí no es dinero, es vida. No dejes que vuelva a caer en sus manos. Alma dejó caer los hombros. Cerró los ojos un instante. James Brooks, el mismo apellido que había escuchado en boca de Camila cuando le contaba historias familiares en noches largas de taller, con café frío y música bajita. Historias que Alma siempre escuchaba con cariño pero sin creer del todo. Mi bisabuelo Jaime Brooks hizo algo grande. Se lo robaron. Lo borraron de los registros. Dijeron que era enemigo. Sonaba a mito de abuela. Una de esas leyendas latinas que pasan en la mesa con pan y manos moviéndose en el aire. Algo que uno quiere creer pero sabe que el mundo real no funciona así de poético. Pero ahora ese nombre estaba aquí. En una botella enterrada bajo una placa con fecha de 1912. En una isla que había comprado por $1. Eso ya no era cuento, eso era prueba. El documento seguía. Las frases eran cortas, seguras, como si el hombre supiera que alguien lo leería mucho tiempo después de su muerte. Me quitaron mis diseños. Dijeron que pertenecían a la empresa. Intentaron registrar mi idea a su nombre. Expulsaron mi nombre de los papeles y dejaron el mío solo en los rumores. Pero no se llevaron el verdadero corazón. Ese está aquí. No lo vendas.
No lo declares. No negocies con nadie que le legue contralle y sonrisas. Te dirán que es por seguridad. Te dirán que es por el bien común. Mienten. Cuando lego a esa última palabra, mienten. Alma apretó la mandíbula. Eso no era solo un mensaje técnico. Eso era un aviso directo. Y era exactamente el tipo de aviso que Camila habría respetado. Camila siempre decía, cuando alguien lega demasiado amable y con papeles en la mano, cuidado, amor, nunca es gratis. Alma guardó la carta doblada con mucho cuidado dentro de su chaqueta, como si fuera un corazón extra. Luego volvió a la loza. Ahora ya no estaba solo curiosa. Estaba obligada. Quitó más tierra con la pala plegable que llevaba en la mochila. El borde de la loza apareció claro. Era rectangular, pesada, antiguamente celada con algún tipo de mezcla de cemento y metal. En una esquina, apenas visible bajo óxido y costra de sal, vio algo que podría ser una agarradera. «Ah», susurró. «Así que si quieres que te abra». Probó primero con las manos. No cedió ni un milímetro. Después intentó meter el machete como palanca. Nada. La losa era demasiado pesada y el celo seguía siendo sorprendentemente sólido para tener más de un siglo bajo lluvias y viento. No se rindió. Fue a la orilla donde había dejado parte del equipo. Sacó una vara corta de hierro que había traído por si acaso, cuerda gruesa y un trozo de madera para hacer de punto de apoyo. Volvió al claro y empezó el proceso de palanca como si estuviera levantando el motor gripado de una lancha vieja. No era bonito, no era limpio, era fuerza bruta e insistencia. Durante casi una hora no pasó nada, hasta que pasó un crujido sordo, luego otro, y entonces muy lentamente la losa cedió medio centímetro. De inmediato un golpe de aire frío salió desde abajo, directo a su cara. Alma se echó hacia atrás de puro instinto. Ese aire no era el olor podrido de un animal muerto ni humedad de pozo estancado. No, era frío metálico, conservado. Como cuando abres una caja fuerte que no se ha tocado en años. Como abrir un taler cerrado. El corazón le latía fuerte en el cuello. No puede ser. Susurro. Volvió a hacer fuerza. Esta vez con más control, apoyando el hierro, tirando con las piernas y no con la espalda. Sudaba. Sentía los antebrazos arder. Los músculos le temblaban. Los dedos se le entumecían. Pero la losa subió otro poco. Luego otro. Hasta que pudo dejar un pedazo de madera trabado en el hueco para que no volviera a quedarse. Cuando se acercó con la linterna y apuntó hacia abajo vio escalones. Escalones. Una escalera angosta de ladrillo viejo bajaba a lo que parecía una cámara subterránea. Las paredes interiores estaban secas. No excavadas a mano y ya, construidas. Planeadas. No era un agujero improvisado, era una entrada. Alma tragó saliva. Bajó primero un pie. El ladrillo estaba frío y ligeramente húmedo pero firme. Probó el peso con cuidado, luego bajó el otro. El aire allí abajo era denso, espeso con historia, pero no le resultaba hostil, no había olor a muerte. Eso la tranquilizó. Descendió los primeros peldaños con la linterna en la boca, ambas manos apoyadas en las paredes. Podía escuchar su propia respiración rebotando contra el pasillo. Podía escuchar su corazón demasiado fuerte. Podía escuchar, o creyó escuchar, algo más. Un rumor bajo, muy bajo, como vibración, como un zumbido retenido. No sabía si era real o si era su cabeza. Pero siguió bajando. Al final de la escalera había una puerta. Se detuvo allí. Observó. No era madera podrida. No estaba hinchada ni comida por hongos como habría esperado después de tantos años. Era una puerta de madera gruesa reforzada con hierro. Antigua sí, pero bien hecha. Aún tenía bisagras sólidas. El trabajo de alguien que sabía construir para durar. Empujó con cuidado. La puerta se abrió. Y Alma entró en un lugar que no debería existir. La luz de su linterna barrió la habitación lentamente, revelando de tal escuela de jarrón sin habla. Era un cuarto amplio, de paredes de hormigón reforzado con vigas de acero curvado. Estanterías completas llenas de cajas metálicas heladas. Herramientas antiguas ordenadas con precisión quirúrgica. Tubos enrolados y protegidos con tela aceitosa. Planos enrolados atados con cuerda. Una caja fuerte grande apoyada contra la pared del fondo y en medio de todo cubierto por una lona gruesa endurecida por el tiempo. Algo enorme. Algo con forma,
algo con presencia. Alma no se movió por varios segundos. Necesitaba que su cerebro alcanzara lo que veían sus ojos. Esto no era un escondite improvisado para huir de la policía. No era un refugio loco de paranoico. Esto era un laboratorio. Un laboratorio enterrado en una isla olvidada. Un laboratorio celado en 1912. Sintió que le ardían los ojos. Abuelo, susurró sin pensarlo, usando el nombre que Camila siempre usaba para hablar de James Brooks en tono de respeto más que de sangre. ¿Qué hiciste? El cuarto estaba intacto porque había estado dormido, no abandonado. No había señales de saqueo. Nadie había entrado desde que la puerta se cerró por última vez. El polvo estaba ahí sí, pero era polvo tranquilo, suave, de años en calma, no polvo revuelto por pasos recientes. Se acercó a la mesa principal. Encima había un sobre amarillo celado con cera oscura. El celo decía, con la misma caligrafía firme que había leído en la botella, a quien se atreva. Alma lo sostuvo un momento en la mano, sintiendo el peso, sintiendo el temblor en los dedos. Todo en ella quería abrirlo de inmediato, pero también sabía que en ese instante estaba cruzando una línea invisible. Después de esto ya no habría vuelta atrás. No podría fingir que había venido solo a despejar la cabeza. No podría decir, yo no sabía. Después de esto, sería dueña de un secreto. Después de esto, sería responsable. Lo abrió. Dentro había otra carta, escrita con la misma claridad directa, como si James Brooks no estuviera hablando con el futuro en abstracto, sino con ella en concreto, mirándola a los ojos. Si entraste aquí significa que no tuviste miedo. Bien, te lo digo ahora, miedo vas a necesitar. Afuera van a venir con papeles, van a venir con uniformes, te van a decir que esto no es tuyo. Te van a decir que esto le pertenece al Estado, a la compañía, al pueblo, al progreso. Te prometo algo, ninguno de ellos estuvo aquí cuando yo sangré construyéndolo. Alma apretó los labios. La carta continuaba. Lo que ves en esta sala es mi trabajo verdadero. El que no pudieron registrar a su nombre. El que no pudieron robar. Lo llamó el corazón. Usa el mar mismo para generar energía limpia e inagotable. Sin carbón, sin humo, sin matar el agua que nos da de comer. Si el mundo llega a usarlo, puede vivir de otra manera, pero el mundo no perdona a los que traen soluciones sin pedir permiso a los dueños del dinero. Alma dejó escapar una risa seca amarga. Eso sonaba demasiado real. La última parte la leo en voz baja, casi como oración. El corazón duerme aquí, incompleto pero vivo, esperando manos que sepan escuchar. No lo entregues, no lo vendas, no lo dejes morir otra vez. Cerró los ojos, respiró hondo, y sintió que algo que había estado roto en su pecho desde la muerte de Camila dio el primer movimiento para volver a unirse. Ya no estaba aquí solo para escapar del mundo. Estaba aquí porque alguien la había estado llamando desde 1912. En silencio, dobló la carta y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta junto a la primera. Luego miró hacia la lona del centro de la sala. Se acercó despacio, puso las manos en el borde de la lona. Vamos a ver tu corazón, susurró. Y empezó a descubrirlo. El polvo cayó en remolinos mientras Alma retiraba lentamente la lona. El aire dentro de la cámara era frío, espeso, como si un siglo entero hubiese quedado atrapado allí, esperando ese momento, cuando por fin la tela se deslizó del todo. La linterna iluminó una forma imponente. Una estructura de cobre y cristal que recordaba a un corazón gigante detenido en medio del tiempo. El aparato tenía tuberías curvas, válvulas marcadas con las iniciales JB, y una cámara central de vidrio grueso, vacía pero limpia, como si alguien la hubiera selado con cuidado para protegerla. Los tubos de cobre estaban enroscados alrededor, formando una espiral elegante que parecía seguir el patrón de una concha marina. Alma se acercó despacio, con las manos temblando. El corazón, susurró. En la mesa junto al aparato había más planos, algunos en papel amarillento, otros en pergamino técnico con líneas perfectamente trazadas. Los títulos estaban escritos en inglés antiguo. Tidal Resonator, Hydrokinetic Core, Energy Conductor. Entre ellos, un esquema detallado de cómo el mar mismo podía alimentar el sistema. Cada ola, cada movimiento de marea, era energía que el aparato podía convertir en fuerza eléctrica sin combustión, sin contaminación.
La mecánica dentro de Alma despertó. Su mente empezó a trabajar por instinto. Conexiones, válvulas, presión, flujo, torque. No necesitaba entenderlo todo para reconocer lo que tenía enfrente. Era tecnología demasiado avanzada para 1912. Si James Brooks realmente había construido eso, entonces el mundo había enterrado al primer inventor de energía oceánica un siglo antes de tiempo. Encendió la linterna más fuerte y recorrió cada detalle del laboratorio. En una estantería encontró un generador manual, oxidado pero reconocible. En otra, herramientas cuidadosamente ordenadas, llaves inglesas, manómetros, destornilladores antiguos. Todo estaba dispuesto como si su dueño hubiese salido un momento y planeado volver. Sobre una caja pequeña había otra nota. Decía simplemente, el corazón respira con el mar, despiértalo con paciencia. Alma sonrió apenas. Paciencia es lo único que tengo. Paso el resto del día revisando el sistema. Cambio celos, limpio tuberías, ajusto válvulas, se ensució las manos, los brazos, el rostro. El eco del metal vibraba con cada golpe, como si la máquina respondiera a su toque. Era un diálogo entre siglos, las manos de una mujer latina del siglo XX hablando con el ingenio de un hombre del 1912. Al caer la noche, el cansancio la derribó sobre el suelo frío. Dormía poco, apenas recostada contra una pared. Pero antes de cerrar los ojos, miró el aparato y pensó en Camila. No sé si esto te parecería locura o destino. Murmuró, pero siento que tengo que hacerlo. Al amanecer volvió a trabajar. Encontró cables corroídos. Los sustituyó por los que había traído de su taller. Conectó el generador manual. Ajustó el regulador de presión y giró lentamente una válvula principal. El metal chiló. Los tubos vibraron. Y algo dentro de la cámara central pareció moverse. Alma contuvo la respiración. Un sonido leve llenó el aire. Un boom, grave, profundo, que hizo temblar las paredes. Luego otro, más fuerte. Las luces de su linterna parpadearon. La cámara central del corazón se iluminó con un resplandor azul tenue, como si dentro naciera una chispa líquida. El suelo bajo sus pies vibró. El aire se volvió más cálido, más denso. Los tubos comenzaron a brillar lentamente, siguiendo un patrón, una pulsación. No puede ser, susurró Alma. La máquina estaba viva. El corazón pulsaba en sincronía con el sonido del mar afuera. Cada ola que golpeaba la costa parecía jadear eco dentro de la cámara. Era como si la isla misma respirara. La vibración recorría el suelo, las paredes, el metal. Todo emitía un zumbido armónico que se fundía con el murmullo del océano. Alma se elevó las manos a la boca. Lloraba sin darse cuenta, no de miedo sino de asombro, de algo más profundo, la certeza de estar presenciando un milagro humano olvidado. El aparato seguía latiendo, suave, constante, como un corazón mecánico que despertaba después de 100 años de silencio. En la superficie, la tierra temblaba con un ritmo leve, y una luz azul subía a través de las grietas del suelo, iluminando el bosque con un resplandor fantasmagórico. Alma subió corriendo por la escalera hasta la superficie. La noche estaba despejada por primera vez. Desde la playa, miró hacia el centro de la isla. Entre la vegetación, podía ver cómo el suelo brillaba. No era fuego ni electricidad, era energía viva, una respiración de luz que subía desde el subsuelo hacia el cielo. Se arrodilló en la arena mojada y sintió el impulso de reír y llorar a la vez. «Respiras», dijo en voz baja. «Estás respirando». El viento del mar la envolvió. Era como si el océano respondiera. Esa noche no durmió. Permaneció observando cómo el resplandor azul latía con calma, sincronizado con las olas. La isla parecía un ser vivo. Y por primera vez desde la muerte de Camila, Alma sintió algo que no sentía hacía años: esperanza. Sabía que no podía contarle a nadie todavía, no mientras no entendiera la magnitud de lo que había encontrado. Pero también comprendió que ese hallazgo ya no le pertenecía solo a ella. Era el legado de un hombre que había creído en el futuro y que el mundo había calado. Alma cerró los ojos con el viento golpeándole la cara, y prometió en voz baja: «No dejaré que te roben otra vez, abuelo». Y abajo en el corazón del océano, el aparato respondió con un pulso más fuerte, como si la escuchara. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan claro que la luz se filtraba por cada rincón de la isla. El resplandor azul seguía latiendo bajo tierra, débil pero constante, como una respiración dormida.
Alma apenas había dormido. Había pasado toda la noche asegurando las válvulas del corazón y revisando los cables improvisados. Cada vibración era una promesa y una advertencia. A media mañana escuchó el ruido que más temía. Motores. El sonido de una lancha oficial rompió el silencio. 3 hombres con chalecos de Departamento de Recursos Ambientales desembarcaron con caras serias y pasos firmes. Uno de ellos, de cabello corto y gafas oscuras, levantó una carpeta como si fuera un arma. ¿Usted es Alma Reyes?, preguntó con tono burocrático. Depende de quién lo pregunte, respondió ella sin moverse. Recibimos reportes de actividad eléctrica irregular. Esta zona es propiedad protegida. Necesitamos verificar lo que está haciendo aquí. Alma sintió como la sangre le hervía. El mismo tono condescendiente, la misma sonrisa disfrazada de autoridad. Sabía perfectamente qué significaba verificar. Querían entrar, mirar, apropiarse. Esta isla la compré. Legalmente. Puedo mostrar los documentos. Eso no es suficiente. Lo que se encuentra en territorio marítimo puede ser de interés público. Si hay algún tipo de estructura subterránea, es necesario declararla. De interés público, así lo habían dicho también en 1912, pensó Alma. Era la frase perfecta para disfrazar el robo. No los dejó pasar. Se mantuvo entre ellos y el sendero que llevaba a la entrada subterránea. No hay nada que les interese. Es solo una vieja instalación abandonada. El hombre de las gafas sonrió. ¿Instalación? Entonces admite que hay algo. Antes de que pudiera responder, otro agente, más joven, se agachó para observar el suelo. En una grieta aún se filtraba un tenue resplandor azul. ¿Qué es eso?, preguntó sorprendido. El hombre de las gafas se enderezó y sonrió satisfecho. Luz no natural. Energía. Ya tenemos motivos para proceder. Dieron un paso hacia adelante. Alma se interpuso, con la voz baja pero firme. Si ponen un pie más, se los voy a denunciar por allanamiento. El mayor la miró con desdén. Señora Reyes, no tiene idea de con qué está jugando. A veces lo mejor es cooperar antes de que todo se complique. Cooperar, la palabra que siempre usaban los que venían a robar en nombre del progreso. Los hombres finalmente se retiraron, pero antes de irse uno de ellos tomó fotos. No necesitaban permiso para volver con una orden oficial. Alma lo sabía. Esa tarde, sentada frente al mar, entendió que ya no podía esconder lo que había encontrado. Si lo mantenía en secreto, vendrían a quitárselo igual. Si lo hacía público, al menos el mundo sabría la verdad antes de que intentaran enterrarla otra vez. Sacó su teléfono satelital. Buscó un número guardado hace meses. Ava Carter, periodista independiente que alguna vez había entrevistado a Camila. Ava, soy Alma. Encontré algo. Tienes que venir, pero ven sola y graba todo. Si me pasa algo, suéltalo al público. 2 días después, la lancha de Ava tocó la costa. Era joven, de mirada despierta y cámara colgada al cuello. ¿Qué es exactamente lo que encontraste?, preguntó mientras subían por el sendero. La historia que mataron hace 100 años. Cuando vallaron a la cámara subterránea, Ava quedó paralizada. El corazón del océano seguía latiendo con un brillo azul intenso, reflejándose en las paredes metálicas. Esto no puede ser real. Susurró. Lo es, dijo Alma, y está vivo. Ava encendió su cámara. Grabó todo, las cartas, los planos, el celo con las iniciales JB, el resplandor que pulsaba en la cámara central. Mientras lo hacía, Alma le contó la historia del ingeniero James Brooks, de cómo lo habían traicionado y de cómo su invento había sido enterrado para proteger los intereses de los poderosos. Y ahora tú lo has revivido, dijo Ava, sin apartar la vista de la luz. No, él lo revivió a través de mí. Esa misma noche el reportaje salió en línea. En cuestión de horas se hizo viral. Los titulares decían: una mujer en Maryland enciende una isla con el poder del mar. Descubren un laboratorio secreto de 1912 con tecnología adelantada a su tiempo. El legado perdido de James Brooks vuelve a la vida. Las autoridades intentaron controlar la historia, pero era demasiado tarde. Científicos, activistas, ingenieros de todo el mundo comenzaron a analizar los planos. Algunos decían que era imposible. Otros que era la prueba definitiva de que la humanidad había ocultado su propio futuro.
En la isla, Alma observaba las luces de cámaras y drones en el cielo nocturno. El mar brillaba azul. Sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. Los poderosos no iban a quedarse mirando cómo una mujer pobre les arrebataba el control de la energía. Pero no tenía miedo, porque por primera vez desde que llegó a esa isla, no estaba sola. El amanecer llegó con un silencio distinto. No era el silencio pesado de los primeros días, cuando la isla parecía muerta. Ahora era un silencio vivo cargado de energía, como si todo el aire temblara con un latido invisible. Alma salió de la cámara subterránea y miró hacia el horizonte. El mar estaba en calma, pero el agua tenía un brillo tenue, un resplandor azulado que se expandía suavemente con cada ola. La historia había dado la vuelta al mundo. Científicos de varios países confirmaban que el sistema descubierto en la isla funcionaba con energía mareal pura. Universidades y compañías ofrecían millones por los planos. El gobierno de Maryland había declarado la zona de interés nacional. Pero Alma no cedió. Ignoró las llamadas, las cartas, los abogados. Sabía exactamente lo que pasaría si entregaba la tecnología. La transformarían en otra fuente de poder controlada por los mismos que destruyen lo que no entienden. La prensa la perseguía. Algunos la llamaban la mecánica del milagro, otros la bruja del mar. En programas de televisión discutían si era una visionaria o una criminal. A ella no le importaba. Lo único que le preocupaba era proteger el corazón. Durante días, junto con Ava, reforzaron la entrada al laboratorio. Celaron los accesos y trasladaron los documentos más valiosos a un lugar seguro. La periodista se quedó en la isla, negándose a dejarla sola. Ambas sabían que algo más grande se estaba gestando. Una noche, sentadas junto al fuego, Ava rompió el silencio. ¿Qué vas a hacer con todo esto, Alma? Ella miró las llamas, con el rostro cansado pero firme. Convertirlo en lo que debía ser desde el principio, conocimiento, no propiedad. De esa idea nació la nueva misión. Alma contacto con universidades, con estudiantes y jóvenes ingenieros. No con los grandes nombres, sino con aquellos que venían de barrios olvidados, los que nunca recibían becas ni invitaciones. Les hablo de un proyecto, la Escuela del Mar, un espacio donde aprender a construir energía limpia, con sus propias manos, sin depender de las corporaciones. Cuando llegaron los primeros 12 voluntarios, la isla empezó a transformarse. Levantaron estructuras de madera y metal reciclado, pequeños talleres abiertos, paneles improvisados, generadores alimentados por el corazón subterráneo. Los jóvenes trabajaban con entusiasmo grabando cada avance. El aire olía a soldadura y sal. Nunca imaginé estudiar algo así, dijo una de las chicas, mientras observaba cómo el suelo vibraba suavemente con la energía que subía desde abajo. Porque el sistema nunca quiso que lo imaginaras, respondió Alma. Pero ahora el conocimiento es tuyo. Poco a poco, el corazón del océano comenzó a alimentar todo. Las lámparas del taller se encendían sin ruido, las máquinas funcionaban sin humo ni combustible, y por la noche la isla brillaba con un resplandor azul que se podía ver desde kilómetros. Los noticieros lo llamaban el faro del futuro. Para Alma, era algo más simple. Era el alma de James Brooks respirando de nuevo. Ava filmó el primer día de clases oficiales. La cámara captó a Alma frente a los estudiantes, con el viento levantándole el cabello y el mar rugiendo detrás. Ella habló poco, pero cada palabra pesaba. Hace más de un siglo, alguien construyó esto para un mundo que no estaba listo. Lo enterraron porque temían perder el control. Hoy ese miedo sigue existiendo, pero ya no manda. Este conocimiento pertenece a todos ustedes. Cuídenlo, protéjanlo, enséñenlo. Los jóvenes aplaudieron, algunos lloraron, no porque entendieran todo lo que estaba ocurriendo, sino porque sabían que estaban presenciando el inicio de algo que no volvería a repetirse. Esa noche, mientras todos dormían, Alma caminó sola hasta la orilla. El mar brillaba con reflejos azules. La arena parecía contener pequeñas luces que respiraban con las olas. La isla entera palpitaba. Se arrodilló, tocó el suelo y susurró. No pudieron robarte esta vez, abuelo. El corazón sigue latiendo. El viento sopló, y por un instante creyó escuchar una voz en el murmullo del agua. No palabras, sino algo más profundo, como si la isla respondiera. Desde la distancia las luces de barcos curiosos titilaban, pero ninguna se atrevía a acercarse.
El océano parecía protegerla. En el cielo, el resplandor azul del corazón se mezclaba con las estrellas. La isla respiraba viva y libre. Y mientras el mundo discutía a quién pertenecía aquel descubrimiento, Alma ya lo había decidido. No pertenecía a nadie, pertenecía al mar. El corazón de la isla siguió latiendo, iluminando el mar cada noche. Alma cumplió la promesa de su familia y cambió el futuro con sus propias manos. Suscríbete para más historias ocultas y comenta desde donde estás viendo este video.